Estamos acá entonces para esta segunda parte. Aquí estamos. Entonces, lo que estábamos diciendo, muchachos, que es muy importante entender la Revolución Francesa porque por ese tema podemos comprender muchas cosas de lo que pasa actualmente. ¿Ya? Eh, Vamos a continuar entonces. Ahora nosotros vamos a revisar cuáles fueron las causas que llevaron a la revolución en Francia. ¿Ya? Recordemos que en Francia estaba este sistema absolutista que nosotros ya hemos revisado, donde los reyes finalmente hacen lo que quieren, tienen un poder absoluto, un poder divino, se transmite de generación en generación y gobiernan hasta la muerte. ¿Ya? Vamos a revisar entonces cuáles fueron las causas que llevan a esta revolución que es bien sangrienta en la historia, ¿ya? Y que va a marcar un antes y un después. Dice acá, ¿qué son las causas de la revolución? Vamos a pedirle la lectura acá a María Paz. ¿Está por ahí María Paz? ¿Almuna? Sí, profe. ¿Cómo está Almuna? Bien, profesor. ¿Se pudo Empecé con conectar unos problemas, pero finalmente? ya lo haré. Sí. Oiga, aprovechar que está acá para poder participar un poquito. Necesito que lea el punto 1 acá, por favor. Sí. Hablar de las cosas de la revolución es responder el que por qué se produjo, o sea, que se lleva a que en un determinado periodo de tiempo, el siglo, pucha, Siglo XVIII. em, siglo XVIII, cambiarán todas las características estructurales del país grande e importante en Europa como Francia. Muchas gracias, María Paz, por la lectura. ¿Ya? Entonces, lo que estamos leyendo acá es que cuando hablamos de las causas, hablamos simplemente de saber qué pasó, ¿ya? Cómo se produjo, dice ahí, cuáles son los motivos, ¿ya? Lo que pasó antes de la revolución, ¿ya? Siempre cuando hablamos de causa necesitamos comprender qué es lo que pasó, ¿ya? ¿Por qué pasó esto? ¿Ya? Dice acá, ¿qué llevó a que un determinado periodo de tiempo del siglo XVIII cambiara? ¿Ya? Cambiara todas las características estructurales. O sea, las causas, muchachos. ¿Por qué ocurrió la revolución? ¿Ya? Es como si yo le dijera, ya, estamos hablando de la Revolución Francesa, qué pasó esto, ya. Pero yo le pregunto, oiga, pero ¿por qué ocurrió la revolución? ¿Qué pasó? Y ahí usted tiene que dar la explicación de las causas, los motivos, ¿ya? Responder por qué se produjo este tema, ¿ya? Dice acá, las causas podemos catalogarlas en ideológicas, políticas, sociales y económicas, ¿ya? De repente una revolución involucra a todo, ¿ya? Pero hay situaciones que ocurren particularmente. Por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, yo les expliqué de las causas de Estados Unidos, el problema de la independencia, qué es lo que llevó a la independencia a los Estados Unidos, es un problema netamente económico. ¿Ya? Recordemos que producto de que el rey de Inglaterra subió los impuestos, subió los precios de los productos, especialmente del té, ¿ya? La gente empieza de alguna forma con revueltas, con boicot que se llama, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, si hacemos la pregunta, ¿cuál fue la causa de la independencia de Estados Unidos? Fue principalmente económica, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿cuál es la causa? Vamos a revisar que es ideológica, también política, social, económica, involucra todo, ¿ya? Así que eso es más o menos para que ustedes entiendan cuando hablamos de causa, el motivo, por qué ocurrió la revolución. Y acá, por ejemplo, tenemos causas políticas, ¿ya? Vamos a ver la primera causa respecto de esta revolución francesa. Anaís Benavides, ¿está por ahí Anaís? Sí, profe. ¿Cómo está Anaís? Bien, ¿y usted? Muy bien. Estimada, ¿puede leer por favor las causas políticas? Los 3 puntos que están ahí, por favor. La existencia de un gobierno de tipo absolutista en Francia.
o sea que controla todo el poder, no hay separación de poderes y que mantiene la idea de su poder proviene directamente de Dios. Ellos se contradecían contra las ideas del siglo Siglo, ¿qué siglo ese? Nos cuesta un poquitito todavía, ¿no? XVIII, Siglo XVIII. 18, 18, sí, muy bien. ¿Ya? Acuérdense, esto 10, la B 5, palito 1, 2, 3. O sea, 10, 15, 16, 17, 18. ¿Ya? Acá tenemos una causa política de por qué se va a llevar a cabo la revolución en Francia. ¿Ya? Primero, que tenemos un gobierno absoluto, un rey. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que controla todo el poder. ¿Ya? No hay separación de poder en el Estado. ¿Ya? El poder total se centra en una persona que es el rey. ¿Ya? Y su poder proviene de Dios. ¿Ya? Todo esto que estoy comentando es contradictorio a las ideas de la Ilustración. Cuando habla de ideas nuevas, acá, se refiere a la Ilustración. ¿Ya? Ideas del siglo XVIII. Y acá, ¿quién tenemos en pantalla? Al último rey que tuvo Francia en la monarquía, que se llama Luis XVI. Ahí está, 10, 15, 16. Luis XVI, el último rey francés, y vamos a ver cómo termina este rey. Por acá tenemos principalmente una causa política de lo que va a ser la revolución. ¿Ya? Hasta acá, muchachos, ¿se va entendiendo más o menos? ¿Se va entendiendo el tema, no? Muchachos. Profe. Muy bien. Acá Jeremy me dice, la revolución no fue por problemas sociales y económicos, por la desigualdad entre la nobleza y la gente común. Es una pregunta que me está haciendo. Eh, Jeremy, la revolución francesa fue principalmente, hay problema social, ¿ya? Tenemos problema económico tremendo, ¿ya? Hay una desigualdad extrema, obviamente, entre la nobleza y la gente común. Todo lo que usted estaba preguntando es así, ¿ya? Producto de ese tema también se va a llevar a la revolución, porque hay desigualdad extrema, porque hay injusticia, ¿ya? Eh, Acá estamos explicando principalmente la causa política, ¿ya? Pero en el aspecto social, obviamente es tremendo la desigualdad y por esa razón también la gente va a empezar a revolucionarse. En el aspecto económico, sobre todo también, porque hay una desigualdad extrema. ¿Ya? Eso lo vamos revisando. Estamos viendo causas como separadas para poder entender que esta revolución involucra a todo. ¿Ya? Así que en ese sentido, de eso se trata. Ahora, acá, por ejemplo, dice causa ideológica. ¿Ya? ¿Y cuál es la causa ideológica? Obviamente del pensamiento. ¿Ya? Influencia de las ideas de la Ilustración. Acuérdense de que nosotros ya revisamos las clases pasadas a Voltaire, Rousseau y Montesquieu. ¿Ya? Y cada uno plantea una idea importante. Acuérdense que estos tipos están escribiendo libros y son libros prohibidos para la época porque están siempre hablando como de cosas revolucionarias, de cambios de sistema. ¿Ya? Voltaire propone la tolerancia política religiosa, que la Iglesia Católica no esté muy metida. ¿Ya? Rousseau plantea la soberanía popular, de que la gente empiece a tomar decisiones por sí misma, que participen. ¿Ya? Y Montesquieu, a través de su libro El espíritu de las leyes, ¿ya? Plantea en este libro la separación de los poderes del Estado para que el poder no esté solo en el rey, sino que haya tres poderes. ¿Ya? Entonces, las ideas de estos pensadores de la Ilustración se desarrollaron en el siglo XVIII, de 1701 en adelante. ¿Ya? Y los pensadores o filósofos, ¿ya? Que las representaban eran críticos del absolutismo francés. Por lo tanto, toda esta idea finalmente se va a plasmar en la sociedad. La sociedad va a escuchar a estos señores, los va a leer,
¿ya? Y poco a poco ahí se va a difundir esta idea contraria al sistema absolutista. Por lo tanto, ahí ya tenemos causas políticas y causas ideológicas, ¿ya? De todo este proceso que va a ser contundente, ¿ya? Causas económicas. Vamos a ver acá, que pueda leer, por favor. Jeremy, usted mismo, si puede leer, por favor, Jeremy Castillo. ¿Está por ahí, Jeremy? ¿Se me escucha? Sí, ya. Por Causas favor. económicas. Hubo en el país un periodo de malas cosechas. Aumentó el precio del trigo y la harina, y eso lleva a que aumente el precio del pan, que el Estado francés tenía deudas y estaba quebrado. Muchas gracias, Jeremy, por la lectura. Acá tenemos una causa principalmente económica de este problema que hubo en Francia y que va a derivar en la revolución, ¿ya? Tenemos un país que está en un periodo de tiempo con malas cosechas, ¿ya? Problema importantísimo, ¿ya? Que afecta a la ciudadanía, ¿ya? Aumentó el precio del trigo y la harina. O sea, ¿qué es lo que está haciendo este rey de Francia? Está haciendo lo mismo que hizo el rey de Inglaterra con Estados Unidos, pero el rey de Francia está afectando a Francia, al país, ¿ya? No a alguna colonia, está afectando al propio país, ¿ya? Aumentó el precio del trigo, la harina. Dice ahí que también, producto de ese tema, ¿qué pasa si aumenta el precio de la harina? Obviamente también va a aumentar el precio del pan, ¿ya? Fundamental en la sociedad. Por lo tanto, toda esta problemática, ¿ya? ¿Por qué se está llevando a cabo? ¿Por qué el rey de Francia está aumentando los precios? Lo mismo que el rey de Inglaterra, que revisamos en la independencia de los Estados Unidos, porque el Estado francés tiene deudas, está quebrado, está con problemas económicos. Y cuando una nación está con problemas económicos, perjudica al pueblo, especialmente con el aumento de los precios, ¿ya? Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Francia también ocurrió en Inglaterra, pero en el caso de sus colonias, ¿ya? Que está aumentando los precios de las colonias y por eso después se independiza Estados Unidos, ¿ya? Acá tenemos un problema profundo en Francia, que está aumentando el precio del trigo, la harina, el pan, porque tienen muchas deudas, está totalmente con la economía devastada, entonces tenemos un problema profundo económicamente, ¿ya? Hablamos nosotros, vuelvo a repetir, causas políticas, causas ideológicas y también tenemos causas económicas de por qué se va a llevar la revolución. Acá estamos explicando el motivo, por qué ocurrió la revolución. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en una futura prueba, ¿por qué ocurrió la Revolución Francesa? Explique las causas. Entonces usted tendría que poner, profesor, ahí, escribe, bueno, en el aspecto político ocurrió tanto, tanto, tanto. En el aspecto ideológico podemos ver que estos filósofos empiezan a explicar tanto, tanto. Y en el aspecto económico también tenemos que en ese tiempo la sociedad y está explicando ahí usted las causas, ¿ya? De por qué ocurrió la revolución, ¿ya? Chiquillos, hasta acá se va entendiendo más o menos. Necesito que me vayan confirmando, por favor. Muchachos, Profe, todo bien. Cualquier cosa me interrumpen nomás o me escriben por el chat, que estoy igual atento, ¿ya? Entonces, ya tenemos tres tipos de causa de por qué va a ocurrir la Revolución Francesa. Y acá tenemos causas sociales, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Ya lo voy a leer acá. Dice acá, causas sociales. La sociedad francesa, ahí está explicando la sociedad francesa en el siglo XVIII. Esta era la sociedad del antiguo régimen, que es la sociedad del absolutismo, ¿ya? La nobleza y el clero con privilegios y un tercer estado sin ellos, ¿ya? Así se distribuía la sociedad, muchachos, en Francia y en todos los países absolutistas. Dice acá que los nobles
poseían el 35% de la totalidad del territorio, ¿ya? No pagaban impuestos y ocupaban los principales cargos públicos, o sea, la política. Los nobles contemplan el número de habitantes solo un 2%, o sea, son son poquitas personas, ¿ya? Y estas poquitas personas, que son un 2% de la totalidad de Francia, ¿ya? Poseen casi prácticamente todo el territorio, ¿ya? Y no pagan impuestos. Eso quiere decir que de alguna forma no pagan cuentas, por ejemplo, hoy en día no pagarían cuentas, ¿ya? Vivirían como gratuitamente de todas las cosas, ¿ya? Y solamente reciben dinero de todos nosotros, ¿ya? Esos son los nobles, muchachos, en esta época. Totalmente injusto, ¿ya? Y ocupan los principales cargos políticos, por lo tanto, ahí tenemos un problema profundo. Y es lo que está sucediendo acá, que el poder político está en manos de unos poquitos, ¿ya? Dice acá que los burgueses, ¿ya? También poseían territorios, porque recordemos que los burgueses tienen un poder económico que les permite comprar territorios, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia con los burgueses? Los burgueses tienen que pagar impuestos, no viven gratis. Ellos tienen que trabajar para poder tener lo que tienen, ¿ya? Y acá dice que eran propietarios de negocios. Los burgueses no participan en la política, ¿ya? Solamente los nobles. Esto es lo que ocurre antes de la revolución. Por eso finalmente acá tenemos una causa social de por qué se va a llevar a cabo también la revolución. Porque hay una injusticia acá, que los nobles son muy poquitos y tienen todo el poder político. Los burgueses representan al 15% de la población, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos que, igual son un porcentaje importante, pero no son mayoría tampoco, ¿ya? Tienen un poder económico, pagan impuestos, ¿ya? Los burgueses están descontentos porque los nobles tienen todo el poder, ¿ya? Y acá, muchachos, fíjense, 83%, o sea, la mayoría de la población de Francia en este periodo del siglo XVIII, 1701 en adelante, la mayoría de la población son campesinos y artesanos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Poseen solamente algunas parcelas, tienen como terrenos chiquititos solamente, ¿ya? A diferencia de los nobles y los burgueses que tienen la gran mayoría de los territorios. Si usted se da cuenta, entre los nobles y los burgueses tienen prácticamente el 70% del territorio francés, ¿ya? Bajo su mando o bajo su poder, ¿ya? Y los campesinos y los artesanos tienen lo poquito que queda, ¿ya? Los campesinos y los artesanos pagan impuestos al Estado, a la nobleza y al clero, ¿ya? Cuando hablamos de los nobles, también acá involucra al clero, porque ellos son como parte de la nobleza también, ¿ya? Por lo tanto, muchachos, ¿qué es lo que tenemos acá? Injusticia totalmente. La mayoría de la población tiene que estar pagando a unos poquitos, y esos poquitos que son el 2% están dominando todo un país, y solamente con el antojo de ellos no fueron elegidos, ¿ya? Controlan todo, no pagan impuestos. Imagínense la injusticia acá, ¿ya? Esta situación va a llevar a que los campesinos y artesanos, y sobre todo los burgueses, muchachos, van a liderar el proceso de la revolución, porque ellos quieren cambiar el sistema y quieren llegar a la política. Porque recordemos que los nobles no están en la política, ¿ya? Los burgueses quieren llegar a la política porque ellos tienen un poder solo económico, pero después con la revolución van a poder llegar a la política, ¿ya? Eso es muy importante que se entienda acá cómo funcionaba la sociedad en este periodo para que entiendan la injusticia, muchachos, ¿ya? Chiquillos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende más o menos? ¿No se entiende? Necesito que me digan, por favor.
¿Se entiende más o menos el tema, muchachos, no? De lo que estamos conversando de la Revolución Francesa, cómo se va a dar, por qué, cuáles son las Sí, causas, profe. ¿ya? Fernando, Sí, profe. Sí, ¿entiende, profe, no? sí se entiende. ¿Entiende? Sí, Necesito profe. que vayan ahí diciéndome para poder continuar, porque nos quedan 3 minutos nomás. Pues vamos a llegar hasta ahí. Vamos a revisar todo primero. No, esto lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿ya? Para entender un poco más de la sociedad, ¿ya? Vamos a revisar la próxima clase entonces el tema. La clase de hoy era más que todo para entender qué es lo que es una revolución, ¿ya? Cuáles son las causas de la Revolución Francesa que van a llevar a cambiar el sistema totalmente, ¿ya? Tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, sociales, y tenemos la causa ideológica que gracias a la ilustración también vamos a ver que las personas van a empezar a criticar el modelo, el sistema absolutista, ¿ya? Así que ahí se va a ir modificando. Nosotros, muchachos, imagínense, esto que estamos hablando de la Revolución Francesa es el año 1789. Ya estamos llegando a 1800 y cuando llegamos a 1800 ya vamos a llegar a primero medio nosotros con las temáticas, porque todavía estamos con las temáticas de octavo, ¿ya? Así que, muchachos, hasta acá vamos a llegar hoy día, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda con respecto a lo que vimos? O si a lo mejor alguien tiene alguna duda con la prueba, recordemos que la prueba tienen hasta las 10, ¿ya? Para poder entregarla, ¿ya? Así que eso, cualquier duda yo voy a estar atento igual al teléfono para resolver alguna inquietud de cualquier situación, ¿ya? Muchachos, nos estamos viendo entonces el día de mañana, tenemos clase de nuevo, la continuación de estos temas, ¿ya? Cuídense mucho, muchachos, ahí estamos en contacto. Si tienen alguna duda de la prueba, me avisan nomás. Hasta las 10 voy a esperar correo. Si hay alguien que envía después de las 10, ya va a bajar el puntaje, ¿ya? Así que eso, muchachos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe. Profe. Chao, chao.